Vamos a empezar con un salmo más que conocido y lo vamos a tomar como referencia. Amén, pero vamos a usar la Biblia mucho en esta noche. Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Amén. Hay quienes igual no necesitan encontrarlo porque ya lo conocen de memoria. Amén. De punta a punta se lo conoce. Gloria a Dios. Vamos a leer este salmo. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Amén. Este salmo David lo escribió unos 1000 años aproximadamente antes de Jesucristo. Y es una metáfora. Y nos damos cuenta que David está hablando de la obra que hace Jehová, pero también está haciendo referencia a algo que él conocía mucho, que era pastorear ovejas. Amén. Él va trazando un paralelo entre la obra que hace el Señor y lo que él ha aprendido con su oficio. Amén. Y si vemos hasta el verso 4, está hablando netamente de lo que es el trabajo como pastor. Lo habla en forma personal. Ahora, en el verso 6, habla y dice, ya es algo que ya pertenece o es escrito para que entiendan de que es para el hombre. Y dice: ciertamente el bien de misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Es un salmo que yo pienso que debe ser uno de los salmos de cabecera de muchos, por el significado, por cómo habla y nos toca el corazón. Amén. Y lo importante es cómo empieza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tomamos el verso 1 y tomamos el verso 6, es: Jehová mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Era breve, pero no va a ser tan breve. Vamos a hablar otras cosas más, porque capaz que ya, como yo les dije, va a ser un mensaje breve. Ya están diciendo, bueno, ya terminó, ya nos estamos yendo, pero vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías.
Este Salmo 23 podría ser una profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Amén. Y ahora vamos a ver por qué lo decimos. Vamos a ir a Isaías 40. Isaías 40. En el verso 3 de Isaías 40 dice: vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad de nuestros días. Ahí ya vemos cómo Jehová va anunciando la venida de Jesús. Si bien no está explícito, no está hablando del Hijo de Dios, pero dice: vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, vamos a ver quién era el encargado de preparar el camino. Amén. Vamos a ver ahora, cuando veamos Mateo 3, vamos a ver 2 versículos de Mateo 3, pero acá el profeta está anunciando. Alguien, otro profeta, va a anunciar, va a preparar el camino para que cuando venga Jesús, no es que esté encaminado, pero cuando veamos en Mateo, Juan Bautista empezó a bautizar para arrepentimiento. Hay una canción: Juan Bautista bautizaba para arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo. Amén. Gloria a Dios. Y en el verso 11, vamos a ver acá del verso 40, dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Como pastor. Acá vimos Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y acá está diciendo que aquel que va a venir va a obrar como pastor. Amén. Está rectificando lo que anunció en el Salmo 23. Como pastor apacentará su rebaño. Siempre hablamos de que el lenguaje que ellos usaban y las figuras que ellos usaban tenían un significado. En realidad, en aquellos tiempos lo común era el cuidar ganado, el dedicarse a las tareas del campo. En aquellos tiempos no existía todo lo que hoy tenemos en la modernidad, pero sí, hoy también entendemos, cuando se está hablando de pastor, entendemos como pastor apacentará su rebaño. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad todavía sigue habiendo pastores que cuidan ovejas. Amén. Si será sabia la palabra del Señor. Amén. Esto fue escrito hace 700 años antes de la venida de Jesús. 1000 años, el Salmo 23, 700 años más o menos, fue cuando empezó a escribir Isaías. 700 años antes de Jesús, empezó Isaías a escribir sus profecías. Amén. Estamos hablando de 3000 años atrás, y para nosotros lo que está aquí en la palabra queda claro que es lo que nos quiere decir el Señor. Amén. Y siempre les vuelvo a decir, cuando usted agarra un libro que ya tiene sus años de escrito, 100 años, 100 y pico de años, uno enseguida nota que en realidad hay cosas que uno no entiende porque, pero claro, se ve que eso era de aquellos tiempos, ya no existe eso, y sin embargo la palabra
sigue manteniendo ese valor. Y lo va a seguir manteniendo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros y aquellos que vengan después, hasta que Él venga a buscar a su iglesia, entiendan el mensaje que está aquí en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo 3. Vamos a leer más de 2 versículos, porque después quiero que leamos. Vamos a leer primero del 1 al 3 y después vamos a leer del 13 al 17. Del 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso lo vimos recién, Isaías 43. Amén. Y en el verso 13 es un pasaje que conocemos, que es el bautismo de Jesús. Entonces, dice en el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Imagínense la situación. Imagínense, pónganse en el lugar de Juan el Bautista. Él sabía el propósito, él sabía lo que estaba escrito, él sabía que el Señor lo había enviado. Ahora, él está bautizando y aparece Jesús. Y Jesús le dice que quiere que él lo bautice. Claro, a él le vino ese temor, le vino ese: no, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Cuántas veces de pronto nosotros pensamos que no estamos capacitados? Ahora, el Señor le da una explicación que es clarísima. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Era necesario para que se diera el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Amén. O sea, el Señor de pronto te va a querer usar en alguna oportunidad, y de pronto capaz que tú dices: no, yo no estoy capacitado, yo no me puedo poner estos zapatos porque la verdad que me quedan grandes. Y el Señor te va a preparar. Y el Señor te va a usar de tal manera que va a ser de bendición. Amén. Juan entendió. En el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y en el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos, lo primero que se ve, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segundo, en este capítulo 3 vemos lo que fue profetizado, lo que fue anunciado por el profeta, cuando leemos lo de Juan el Bautista, y vemos cómo el Señor dice que con voz audible dijo: este es mi Hijo amado. Fue anunciado por dos lados. Fue reconocido por dos lados. Fue reconocido por Juan el Bautista, y el Señor en voz audible lo reconoció como el Hijo. Aquel que se estaba bautizando era su Hijo. Imagínense que uno a veces ve la película y se emociona.
estar en ese lugar. Juan Bautista ya de pique sintiéndose comprometido porque tenía que bautizar al Maestro, al Hijo de Dios. Y no solo eso, que termina bautizando y se abre el cielo, aparece una paloma, el Espíritu Santo y una voz que dice, imagínense, Juan Bautista. Dijo, Juan Bautista le había dicho, bueno, ya está, ya con esto, cerré, vamos, ya no necesito más nada. Que pienso que a algunos de ustedes le hubiera pasado lo mismo. ¿Ven? El hermano está haciendo señas así y después, claro, sabemos la historia de Juan Bautista. Pero fue herramienta para el que necesitaba el Señor, para lo que había profetizado, para lo que había anunciado a través de los profetas. Se había cumplido. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a Juan. No López, sino vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Mientras buscan, en el capítulo 9 sucede algo muy particular. Jesús le da vista a un ciego. A los que leyeron el pasaje, ¿saben de qué? El Señor Jesús agarró la tierra, le puso saliva y con el dedo le puso en los ojos y el ciego empezó a ver. Amén. Y si ustedes leen del 13 al 34, van a ver todo lo que sucede, porque ahí en ese momento estaban los fariseos, mientras Jesús hacía la obra y el ciego recuperaba la vista. Imagínense la emoción del ciego. Veía y ya salió corriendo por todos lados y se enteraron los familiares. Y los fariseos empezaron a cuestionar y empezaron a preguntar, ¿y este sería ciego o era un grupín? Ya en aquellos tiempos ya se pensaba pero como acá, que hoy vemos un milagro y decimos, ¿será que? Claro, vemos tantas películas o tantos sermones por YouTube, en donde de pronto la misma persona es varias veces sanada, que ya pensamos, todo broma. Ya en aquellos tiempos los fariseos también pensaban que no, esto. Y miren lo que, les voy a leer, miren lo que dice en el 9, el 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, o sea, unos decían, ¿cómo no respeta el sábado? No respeta el día de descanso. Y otros decían, no, pero este no puede ser pecador, porque si fuera pecador, ¿cómo va a ser este milagro? Si vamos al verso 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que había recibido, los padres del que había recibido la vista. Y lo cuestionaron y les preguntaron. Y en el 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, el hombre contento porque había recuperado la vista y los fariseos le decían, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, pasa algo interesante. En el verso 27 dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? O sea, el ciego les empieza a predicar a los fariseos. No solo les rebate, sino que ya les empieza a predicar. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y todo esto costó de que hasta lo expulsaran al ciego.
Porque ellos decían desde que en realidad él no había sido ciego y que montones de cosas más. Y hay una cosa a destacar, en realidad, acá Jesús, el milagro que hace no es restaurarle la vista, porque él era ciego de nacimiento, y a él le dio la vista. Es diferente. Amén. Es diferente a que una persona con el tiempo tenga problemas de vista y otra cosa que haya nacido con problemas de vista. Esta persona no veía ni empezó a ver. Y fue expulsado. Le dijeron que, miren lo que dice en el 34, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y después vemos en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Imagínense la situación, Jesús le va a decir, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y en realidad, este muchacho, cuando Jesús le pone los dedos con el barro, con saliva, en realidad no había visto quién era que le estaba haciendo eso. O sea, él reconocía la obra de Jesús, pero no sabía cómo era Jesús. Dice, respondiendo él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Imagínense, claro, lo reconoció la voz, lo reconoce aparte, lo ve, lo empezó a adorar. Amén. Entonces ahí ya tenemos una enseñanza. Cuando la religiosidad, los religiosos te dejan de lado, ya lo hablamos la otra vez cuando hablamos del buen samaritano. Los religiosos te ignoran, el Señor te recibe. Los religiosos empiezan a cuestionar, el Señor te recibe sin preguntar qué tienes, cuánto vales, familiar de quién eres, de qué colores estés, qué problemas tenés. El Señor no te pregunta nada, te recibe. Amén. Como parte de su familia. Todo esto cuando tú declaras que Cristo vive en tu corazón. Pero en el caso del ciego, amén, fue cuestionado. Llamaron a los familiares para ver si en realidad era eso que estaba sucediendo. Jesús no. Jesús no cuestionó. Al enterarse que lo habían expulsado, lo fue a buscar. Y ahora vamos a empezar a ver en el capítulo 10. Y cuando leemos el capítulo 10, vemos de que este ciego empezó a seguir a Cristo. Y ya de pique, la oveja se acerca, la oveja busca al buen pastor. Y empieza en el verso 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús para ellos, para que ellos no entendieran qué era lo que él decía. En el verso 3 dice, y a sus ovejas llama. El Señor lo primero que hace es llamar. Llama.
En el verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera, el Señor llama en primera instancia. Saca del lugar donde está la oveja. Amén. Y más adelante, en el verso 4, vamos a ver que dice, y va delante. El Señor llama, saca, y Él va adelante guiando a las ovejas. Amén. Es maravilloso la obra que hace el Señor. Amén. Él llama, saca y va adelante. Eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor no anda trepando por los cercos. El buen pastor entra por la puerta. Cuando entra es reconocido por las ovejas. Las ovejas conocen su voz. Amén. Ya en estos versículos nos tiene que llenar de gozo, como el propio Jesús está transmitiendo. Está hablando al ciego y está hablando, porque están los fariseos también ahí. Amén. Él está haciendo una descripción, está mostrando cuál es la obra que él hace. Amén. Él no anda robando por ahí. Él no anda llevándose ovejas de otra majada, otra, no sé cómo es el tema, de otro redil. Él entra en el lugar donde están sus ovejas. Amén. Y ahora vamos a ver, podríamos decir, vamos a ver varios cuadros, pero el primer cuadro que vemos están del verso 1 al 5, acá en el capítulo 10, cuando yo les decía que llama, saca y va adelante. Amén. Una cosa que ayer deben de haber hablado, me parece que cuando yo estaba también, la salvación es individual. Amén. La salvación es individual. Por supuesto que el Señor nos llama a estar atentos y cuidar a los hermanos o a aquellos, o traer, o buscar, evangelizar, pero esa es una tarea que el Señor nos encomienda. Ahora, la salvación es personal de cada uno. Las ovejas, cada una conoce y reconoce la voz del pastor. Cuando dice que él llama, está hablando de él, que reconocen su voz. Amén. ¿Queda claro eso? Gloria a Dios. Vamos a seguir adelantando y vamos del 7, dice, en el verso 7 empieza Jesús, el buen pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ya en aquel tiempo debe haber habido montones de que decían que eran el Mesías y que venían y que querían tomarse atribuciones. Y lo mismo pasa hoy. Hoy hay muchos engañadores. Hay muchos que están... usted los mira y... Claro, porque la imagen que se hacen todos de los pastores con saco, corbata y todo, ¿vio? Entonces lo miran, qué bien encajado que está, debe ser también el pastor. Y bueno, después empieza a hablar, empieza a escuchar el mensaje, empieza a ver cómo confunden. Estaba contando Juan el otro día de que uno de los, entre comillas, pastores de que fueron mencionados
en un programa de la televisión, ya sacó todas las prédicas que tenía en YouTube, porque se ve que no quiere que encuentren pruebas, que todavía sigan agrandando todo lo que dijeron de ellos, pero tal, no es lo que hoy estamos hablando, pero sí que entiendan de que van a haber muchos engañadores. Van a haber muchos que van a querer entrar en el redil de otro y viniendo en el nombre de Jesús van a querer dividir, van a querer robar. Amén. Y eso van a robar, no como dice acá la palabra del Señor, llama, saca y va adelante. Esos trepan, roban y después generalmente esas ovejitas terminan perdidas en el mundo. Amén. ¿Verdad? Es simplemente un comentario. Dice en el verso 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús no solo lo dijo, sino que lo hizo. Amén. No solo estuvo anunciando y estuvo diciendo lo que vendría, sino que después Él cumplió el plan que Dios Padre tenía. Y Él fue crucificado. Amén. Lo más maravilloso de todo es que fue crucificado, murió en la cruz, pero sabemos que al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. La palabra nos enseña que Él está intercediendo. Él sigue haciendo su tarea de buen pastor. Él sigue pastoreando al rebaño. Amén. Ese rebaño del cual somos parte. Amén. Sabemos que el pastor es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos versículos que yo le, por ejemplo, en el 9, yo soy, en el 11 también habla yo soy, y en el 7 también, de cierto digo yo soy la puerta. Dice, yo soy la puerta, en el 7, en el 9 yo soy la puerta, el que a mí entrare será salvo, y en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Su persona, yo soy. Yo soy. Y eso es, imagínense, porque él estaba rodeado de religiosos. Sin embargo, no impidió que él dijera quién era. Dijera quién era. Y ahora, posteriormente, vamos a ver un versículo donde vemos que él no tiene problema en decir que él es Jehová, que él es Dios. Amén. Gloria a Dios. En el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él muere en la cruz y después resucita al tercer día. En el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Con qué firmeza lo decía? Amén. A Él no le van a quitar la vida. Él la va a poner como pago. Para que ustedes y yo
podamos tener vida eterna. Amén. Él cuando muere en la cruz, pagó el más alto precio. Dice en 1 Pedro 1:18 que no fue con plata, no fue ni con oro ni con plata, fue con su sangre. Amén. Y ahí, yo no sé si hablaron ayer, eso es una de las costumbres que hay entre los cristianos, que dicen, sí, un alma vale más que todo el oro del mundo. Y en realidad no tiene argumento bíblico. Lo que sí tiene argumento es de que pagó el más alto precio, y lo pagó con su sangre. Amén. Pero ¿cuántas veces lo habrán escuchado? Que un alma vale más que todo el oro del mundo. Lo que pasa que, en realidad, el significado de pronto está bien. No tiene el apoyo bíblico, pero sí la Biblia, para no dejar desairadas a esas personas, dice de que la sangre vale más que todo el oro y la plata. Amén. Si tendrá valor. Y esa sangre es la que pagó por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él da su vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. Lo vimos recién cuando decía, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y vamos a pasar al verso 25, que acá se da el tercer cuadro, donde dice, Jesús le respondió, os le he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el verso 28, pongan atención, subrayenlo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Jesús, vemos que en el segundo cuadro el Señor decía, yo soy, Él se presentaba. En el primer cuadro Él las llamaba a las ovejas y aquí en el tercer cuadro da la seguridad, nos da la seguridad de la salvación. Amén. En el primer cuadro, cuando Él llama salvación. En el segundo cuadro se anuncia diciendo quién es Él. Y el tercer cuadro nos da la seguridad de que aquello que nos dio es eterno. Amén. Vuelvo a repetir verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Y miren lo que dice en el verso 29. Dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en el verso 30, subrayenlo, yo y el Padre, uno somos. Imagínense cuando Jesús dice, yo y el Padre, uno somos, ahí se convulsionó. Los fariseos y todos los judíos que estaban ahí querían agarrar piedra y empezar a apedrear a Jesús. Porque les decía que estaba blasfemando. Lo querían apedrear. Amén. Gloria a Dios, cómo Él se presenta y Él en esto está declarando, yo y el Padre uno somos. Y hermanos, que el propio Jesús nos esté diciendo en esta noche, porque también nos está hablando hoy a cada uno de nosotros, nos está hablando, nos está haciendo recordar de que Él pagó, Él nos dio la salvación, Él nos da la seguridad de que aquello que nos dio es eterno. Amén. Y está diciendo, yo Jesús y Dios Padre,
uno somos. El Hijo de Dios y Dios Padre, uno somos. Son Dios. Son Dios. Amén. Y para finalizar, vamos de nuevo al Salmo 23. Y vamos a leer de nuevo el verso 1 y el 6. Y ahora nos va a quedar más claro. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y en el 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque Jesús me da la seguridad de que Él pagó y Él me va a dar vida eterna. Él es nuestro buen pastor. Tengo seguridad en mi corazón de la salvación. Jehová, Jesucristo es Jehová hecho hombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias te doy por ser nuestro pastor, nuestro buen pastor. Te damos las gracias porque tú nos revelas a través de la palabra, tú nos hablas a través de ella y nos enseñas. Sí, Señor. Nos haces entender, comprender, y ante las dudas que de pronto podemos tener, tú nos dices que ya pagaste, ya somos salvos. Tú nos das la seguridad de la vida eterna. Sí, Señor. Siguiendo y escuchando tu voz, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, tú conoces a cada uno de ellos en lo más profundo de su corazón. Y sé que tú estás hablando, tú estás tocando, tú estás llegando como espada de dos filos hasta lo más profundo. Padre, yo sé que tú eres el hacedor de los milagros, tú eres el hacedor de todas las cosas. Allí donde estén, hermanos, los invito para que se pongan una mano sobre el lugar que les moleste, les duela, donde tengan una dolencia, que el Señor va a estar ministrando en esta noche. Espíritu Santo, te pido que estés tocando con poder la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú, allí donde estén, sé tú ministrando. Que tu aceite fresco llene la vida de cada uno de ellos. Que ese fuego sanador llegue sobre ellos. Sí, Señor. Haz una obra perfecta como puede venir solo de ti, Señor. Solo de ti, Señor. Solo de ti. Declaramos sanidad en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Porque eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú el que hace la obra. Siervos inútiles somos, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra maravillosa. Sí, Señor. Padre, te doy gracias porque sé en lo más profundo de mi corazón que tú ya has hecho una obra maravillosa. Te pido, Señor, de que a través
de cada uno de mis hermanos sea bendecida, cada familia representada aquí en esta noche. Sí, Señor. Y que este gozo, esta paz, este confort, esta alegría que está en este momento por haber recibido lo que tú tenías para cada uno de nosotros pueda ser transmitido también. Y que muchos puedan recibir las buenas nuevas, puedan recibir esa esperanza que nos das tú, de que lo mejor está por venir. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús.